Vamos a ponernos de pie, iglesia. Voy a meditar el texto de Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 15. Le he pedido a mis hermanos de comunicaciones que me pongan la nueva traducción viviente, porque recoge unas frases en su traducción que serán de mucha edificación para nosotros esta mañana. Vamos a hablar acerca de cuáles son esas actitudes que nos hacen que nos empobrezcamos. Por más que intentamos nosotros ver salir adelante, dice el salvadoreño, es que yo ando en la rebusca, pero ocurre que esa rebusca nunca prospera. Hemos andado 6, 10, 20 años rebuscándonos y no nos sale nada, pues. Entonces, pero la Biblia va a enseñarnos esta mañana que son ciertas actitudes que no permiten que llegue la bendición a nosotros. Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 15. No sé si me tienen la versión que les solicité, amados. Si la tienen, no está la versión. Bueno, voy a leerles esta versión. Ustedes la pueden ir siguiendo allí en sus Biblias. Y tal vez en eso los hermanos de comunicaciones la ubican para ponerla en las pantallas al momento de reflexionar. Esta es la nueva traducción vivientes, nueva traducción viviente para aquellos que la andan en sus dispositivos electrónicos. Dice: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abriga, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Quiero que leamos el 8 todos. Aquí en esta versión dice: vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado. ¿Dice quién? Hasta ahí vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia esta mañana, queriendo, Dios, que nos hables al corazón de tal manera que podamos entender el mensaje práctico de cuáles son esas actitudes que nos empobrecen. Lejos de tener tu bendición, cada día nos vamos empobreciendo. Háblanos pues al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bien. Brevemente quiero dar un panorama de lo que está ocurriendo en el profeta Ageo 1. Han pasado ya varios años desde que Ciro, el rey de Persia, había firmado el edicto que autorizaba a todos los desterrados que había en Babilonia para que volviesen a su lugar de origen. Ya pasaron varios años. Pon atención a esto. Han pasado muchos años ya, varios, que les dijo Ciro: vaya pues, regrésense a sus lugares de origen. No solamente a los israelitas, sino a los que de otras naciones también han vuelto a sus lugares de donde fueron ellos llevados cautivos por Nabucodonosor.
En el caso de los israelitas, atención, como dice el versículo número 1 y 2, iban comandados por Zorobabel y por Josué, llevaban esa misión de regresar a Israel y de reconstruir el templo de Jerusalén. Eso es el propósito. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Bien. Pero ocurre en esta época, como también ocurre en nuestra época, que ellos van con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, con todo el espíritu de reconstruir el templo de Jerusalén. Pero en el camino, ya cuando están ahí en Israel, se dan cuenta que hay enemigos. Se dan cuenta que hay gente que se está burlando de ellos. Se da cuenta que la cosa no va a ser fácil. Se da cuenta que hay acusaciones de parte de la gente que había quedado ahí en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Se desanimaron. ¿Y qué pasó? Ya no siguieron con el propósito de reconstruir el templo. En esta época, esta teología bíblica tenía que ver con que ellos reconstruían el templo y la bendición de Dios iba a estar de nuevo sobre sus vidas. Así se concebía, digamos, de cómo Dios se iba a manifestar. Por eso, la estrategia de este profeta es animar a todos los fieles a poner mano en la reconstrucción del templo como base principal para que se comiencen a cumplir las promesas de Dios. Y por ejemplo, en el versículo 8, si ellos reconstruían el templo, el Señor dice una palabra ahí que iba a mostrar su gloria nuevamente en el templo. ¿Qué significa esto? Que iba a dar sentido a una vida que se afanaba mucho sin obtener nada. Vivían en casas cubiertas mientras el templo del Señor todavía permanecía en ruinas. Primer promesa, que Él iba a mostrar su gloria si ellos se ponían a reconstruir el templo. Segunda cosa está en el versículo número 9 al 11, y lo que iban a ver ellos al reconstruir el templo era que Dios iba a bendecir la tierra, los habitantes con abundancia de frutos, y que como iban a reconstruir el templo nuevamente, la presencia de Dios iba a reposar sobre ellos. Eso es entre otras cosas. Eso nada más a nivel de efecto introductorio del texto. Ahora hablemos de nosotros. Yo comencé un cristianismo muy entusiasmado. Comencé viendo cómo el Señor me hacía promesas. Comencé viendo probablemente muchas cosas buenas que el Señor me hizo disfrutar. Pero con el tiempo me he desanimado. Con el tiempo he entrado en un letargo que no me permite disfrutar de todo lo que Dios me ha prometido, y vivo ese cristianismo. Yo no lo vivo alegre. Yo lo vivo lleno de conflictos. Yo lo vivo lleno de frustraciones. Yo lo vivo deprimido. Yo lo vivo molesto. Yo lo vivo amargado. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje esta mañana. ¿Qué son esas actitudes que lejos de ayudarme a ser bendecido? Miren, hay una promesa. La promesa es que el Señor ha venido para que tengamos vida y la tengamos como. ¿Ya he leído esa promesa? ¿Por qué no la tengo? ¿Por qué no la tengo? ¿Por qué solo veo la bendición de mis hermanos? ¿Por qué solo veo la bendición de los vecinos? ¿Por qué solo veo que aquí pasan viernes a dar testimonio y en mí no pasa nada? Yo se lo he preguntado a veces al Señor. Y dice, Señor, mira, mira qué bendición que el hermano que se congrega en la iglesia de este pastor llegó a darle de un solo $15,000 para este proyecto. Señor, ¿y cómo es que llegó esta otra familia a darle otros 30,000 pesos?
Llegó un hermano, la familia, ¿y qué es lo que necesita? Fíjese que no se preocupe, nosotros lo vamos a comenzar a hacer. Y Señor, ¿y eso por qué no? ¿Por qué no pasa? Y el Señor dice a través de su palabra, el problema son ciertas actitudes. El problema no está en el exterior, el problema está en el interior de nosotros. ¿Quieren aprender cuáles son esas actitudes, hermanos? Veamos qué dice el versículo 1 y 2. Quiero que subrayen una palabra. Dice en la versión que les solicité, hermanitos. El 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehosadac, el sumo sacerdote. Miren el mensaje. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. Y quiero que subraye esa expresión. ¿Qué dice el pueblo? El pueblo alega, ojo esa palabra, el pueblo alega, todavía, ¿qué dice? No ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Primera actitud que me hace que yo vaya empobreciéndome. Siempre tengo una excusa para no aceptar el llamado que Dios me ha hecho. Yo les dije en la introducción del texto, ya habían pasado varios años desde que Ciro, rey de Persia, los autorizó regresar a su patria. Regresaron a su patria y en lugar de reconstruir el templo, que dice el pueblo, alega. ¿Qué es lo que alega el pueblo? Que todavía no es. ¿Y qué es eso, hermano? Una excusa. Una excusa. Una excusa que puso el pueblo y una excusa que ponemos nosotros para no hacer las cosas que Dios nos está enviando a hacer. ¿Qué es lo que Dios le ha enviado a hacer a usted? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho? Mire, le ha dicho a través de sueños. Le ha dicho a través de sermones. Se lo ha dicho a través de alabanzas. Le ha dicho a través de noticias. ¿Y qué es lo que siempre nosotros decimos? ¿Todavía no ha llegado? Cuando la gente, ahí los hermanos mandan su reporte, andamos predicando en las Victorias, andamos predicando en tal lugar, y ¿sabes qué es lo que dice la gente? Tal vez otro día. Todavía no es tiempo. ¿Han oído esa excusa, hermano? ¿Y cuándo va a ser el tiempo usted? ¿Cuándo va a ser el tiempo? Muchos de nosotros no veníamos a los pies del Señor porque poníamos siempre esa excusa. Todavía no es el tiempo. Familiares que tenemos y que le decimos, mire, acompáñeme a la iglesia. No, todavía no. Ya va a llegar el tiempo que yo me acerque. Hijito lindo, el tiempo no es tuyo ni es mío, el tiempo es del Señor. Y la Biblia dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está. Porque va a llegar un día en que lo vas a buscar y Él no se va a dejar encontrar. Esta es la primera actitud. Actitud suya, actitud mía ante la orden que Dios me ha dado que haga. Yo digo, todavía no es tiempo. Aquí hay más de una persona sentada en estas sillas que Dios le ha hecho el llamado directo a que se ponga a servir. ¿Y qué es lo que respondemos? ¿Todavía no ha llegado? Todavía no ha llegado el tiempo. Que tal vez el otro año, en el 2024, yo voy a comenzar a servir. Así viene diciendo desde el 2010. Allá en el hospital estaba agonizando y dijo, una vez yo salga de aquí, yo voy a ir a darle la gloria al Señor y me voy a poner a servir. Y el Señor lo levantó de allá del hospital. Lo restauró, le dio su salud.
Vino a la iglesia y ya está sirviendo. No, ¿y qué está esperando, hermano? Es que todavía no es el tiempo, estoy recuperándome. Solo somos excusas. Hay un texto hablando de las excusas, Lucas capítulo 14, búsquelo ahí en su Biblia. Lucas 14, versículo 15. Cuando lo tengan me dicen amén. Mire esto de las excusas. Oyendo uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo: bienaventurado el pan en el reino de Dios. 16. No sé si estás leyendo eso conmigo, hermano. 14:16 de Lucas. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena. ¿Y qué hizo? Convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. 18. Y todos a una comenzaron a ¿qué, hermanos? Eso es lo que hace la gente. El Señor no te está llamando porque quiere hostigarte. Si Él te está haciendo un llamado al servicio, es porque quiere bendecirte. Dios no necesita alabanza. Él tiene ángeles y arcángeles que le adoran en espíritu y en verdad las 24 horas del día, y lo hacen sin renegar. El Señor no necesita nada de nosotros. Si te está haciendo el llamado a servir, es porque Él quiere bendecirte. Pero ¿qué le vas a poner tú? Como dice el pasaje, todos comenzaron ¿a qué? Y miren las excusas. El primero dijo, estoy en el versículo 18: he comprado una hacienda y necesito ¿qué? Pregunto, ¿quién compra una casa sin ver cómo es? ¿Quién? Si lo primero que usted hace cuando va a comprar ahí su propiedad es: ¿y cuándo la puedo ir? Claro, usted tiene que ir a ver, pues. Va a ubicar: aquí voy a dormir yo, aquí va a dormir el chucho, aquí es para el gato, aquí es para lo otro. Pero, claro, por eso dice al principio, todos comenzaron ¿a qué? Excusas bobas, excusas tontas. Sigue diciendo, versículo 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy ¿a qué? ¿Cómo va a comprar algo que no ha visto cómo es, pues? Usted va ahí al mercado a comprar gallinas y ve que está hecho lotona. Y le dice: no, mire, está muy seca, está. Y este está hablando de 5 yuntas de buey. O sea, era una cantidad de dinero grande como para poder arriesgarse para decir: la voy a comprar sin verla. Pero nuevamente, como dice, todos comenzaron ¿a qué? Y el otro dice ahí, y el otro dijo: acabo de casarme. Es decir, era feliz, como acababa de casarse, ¿verdad? Y por tanto no puedo ir. Versículo 21, ojo a esto: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Y esto que es lo que quiero que usted lea, hermano. Entonces, enojado, el padre de familia le dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo, versículo número 22, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. 23, ve por los caminos, por los vallados y fuérzales. 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, ¿qué le dijo? ¿Gustará qué? ¿Qué está haciendo el padre de familia? Buscando sustitutos
para los que no aceptaron el primer llamado. Por eso digo, la primera actitud que le lleva a usted y a mí a empobrecerme es que yo siempre tengo una excusa. Todavía no es tiempo. ¿Y cuándo va a ser el tiempo usted? Eso está como aquellos que comenzamos la dieta en enero, ¿va? La comenzamos con 198 libras en enero. Este año sí, y ahorita ya vamos por 228. ¿Y cuál es la excusa? No, es que no puedo dejar de comer porque el azúcar, no puedo hacer ejercicio porque está lloviendo, no puedo porque está muy caliente y me voy a deshidratar. ¿Y cuándo, pues? ¿Y cuándo va a hacer lo que Dios le ha mandado, pues? ¿Sabe una cosa? No se ande creyendo la monedita. Aproveche que Dios se ha fijado en usted, porque una vez Dios lo desecha, ya tiene un sustituto para usted y para mí. Ya tiene un sustituto, gloria al Señor. Ay, que no me voy a poner a servir y va a quebrar el cielo. No, hermanos, Dios tiene un sustituto para todos nosotros. Se lo voy a demostrar. Primer libro de Samuel 16. Y voy a ir corriendo porque solo he visto un punto y son varios puntos que traemos. Primer libro de Samuel, capítulo 16. A Samuel le agarró la chillona. ¿Cuántos son chillones aquí, hermano? Y a Samuel le agarró la chillona porque Saúl había fallado. ¿Y cómo vamos a hacer si él era la esperanza? Él era tal cosa. ¿Tiene Samuel 16:1? Dijo Jehová a Samuel. ¿Ya lo está leyendo? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Ojo a esa palabra, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto. ¿Qué? ¿Tenía sustituto o no el Señor? Ay, este es el problema que yo quiero verlo con ustedes esta mañana. Aquí no es cosa que, ay, voy a desechar al Señor y el Señor me va a rogar. No, hermanos, lo que te está dando es una oportunidad, porque una vez te deseche, Él ya tiene tu sustituto. Te voy a poner otro ejemplo, va. Ay, no, que ese Antiguo Testamento es muy viejo eso. Va. De los 12 discípulos, ¿quién era el más alebrestado y más acelerado de todos? ¿Quién era? Se supone que quien tenía que llevar a cabo las riendas del ministerio, ¿quién era? Bueno, es más, Jesús le dijo, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Va. Quiere decir que él tenía todas las cualidades para poder ser el hombre más importante para el evangelio. ¿Quién hizo más? ¿El apóstol Pedro o el apóstol Pablo? Pedro no dio el ancho. ¿Qué está esperando usted para hacerle caso a Dios a lo que le está diciendo? ¿Va a poner otra excusa? El otro mes, el otro año, mejor después. Este pueblo alegaba, no, todavía no es tiempo. Me voy a tomar un momento para pensar bien mi servicio. ¿Y qué tiene que pensar usted? ¿Cómo que es suyo el servicio? Si el servicio es del Rey de Reyes y Señor de Señores. El servicio no es para un hombre ni un ministerio. El servicio es para aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pero como venimos poniendo excusas, no ha llegado el tiempo. Eso lo empobrece a usted. Segunda cosa, vamos a avanzar ya en el texto de Ageo. Siempre en el pasaje
en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que lean aquí en las pantallas, los hermanos, que pongan énfasis en dos frases que aparecen del 4 hasta el 7. Dice el versículo 4: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas, mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ojo a esta frase. ¿Qué dice? Miren lo que les está pasando. Sigo leyendo. 6. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Versículo 7. Otra vez la frase. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué dice? Miren lo que les está pasando. Segunda, entonces, actitud que nos empobrece es no reflexionar lo que nos está pasando. Ojo, y no quiero tomarlo únicamente del sentido pecaminoso, porque somos especialistas en ser jueces y decir, le está pasando porque está haciendo algo malo. Si usted ve, el sentido del texto no es ese. El sentido del texto no es reflexionen lo que les está pasando en la vida. No tiene que ver con porque están haciendo cosas malas. El sentido del texto es miren todo lo que les está pasando por no estar haciendo cosas buenas. ¿Mire la diferencia? Es decir que el empobrecimiento no solamente tiene que ver con lo malo que estoy haciendo, no, sino que el empobrecimiento tiene que ver con lo bueno que estamos dejando. Eso se llama el pecado de omisión, lo que dice el Nuevo Testamento. Porque aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es. ¿Qué es lo que está dejando de hacer bueno usted por el Señor? Usted sería, mire, su perfil de vida, sus conocimientos, su experiencia es una persona que si pusiera esos dones al servicio del Señor, ese ministerio sería tan fantástico. Pero como no quiere, no solamente está limitando la eficacia del ministerio, sino que usted también se está limitando a las bendiciones que Dios le tiene. Por eso dice el texto, miren lo que les está pasando. ¿Qué les está pasando? Muchas cosas. ¿Y por qué me están pasando muchas cosas? Porque yo no estoy haciendo las cosas que Dios me ha enviado a hacer. Eso es lo que usted tiene que hacer, para lo cual Dios lo preparó, lo hizo que naciera en esa casa, lo preparó en la universidad, le dio esa experiencia laboral, le dio todo ese conocimiento, le dio todo ese carisma, le dio toda esa gracia, y usted le están pasando cosas y no quiere darse cuenta que las cosas que le están pasando es porque usted no está haciendo las cosas buenas que Dios le ha enviado a hacer. Por eso esta mañana el Señor nos dice a todos, miren lo que les está pasando. ¿Qué pudiera hacer yo más por Dios? ¿Dónde estaría? Yo le preguntaba al Señor y todavía no tengo el aval del Señor. Decía, Señor, ¿podemos hacer más como iglesia? ¿O solo nos vamos así a cruzar de brazos y solo eso? Pues basta, tranquilo. No, esto tiene que un mover del Espíritu, tiene que ver con un mover del Señor que nos va guiando, ver de qué manera somos de bendición para la comunidad, ver de qué manera. Yo le decía, Señor, ¿será que tú a través de todas estas circunstancias que están pasando nos estás hablando a nosotros para que como iglesia también pongamos nuestra barba en remojo y decir, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más? Y tengo todavía en la mente que casi que sí, que no, mira, abrí un culto el día lunes y vos predicalo.
No lo delegues a nadie, predicalo vos, que sea de oración, reflexioná, habla de la fe que la gente debe de poner en las cosas mías. Porque claro, es fácil delegarlo, mire, hágalo fulano, no, hacelo vos. Miren lo que está pasando. No es por hacer cosas malas, es por dejar de estar haciendo cosas buenas. ¿Están aquí, hermanos? ¿Y cuáles son las cosas buenas que usted está dejando de hacer? ¿Cuánto tiene de haberse retirado del ministerio? ¿Cuánto tiene de haberse tomado ese, les agarró, me he tomado un año sabático? ¿De dónde saca una locura? ¿Va? No, la Biblia dice, aquel que entregue su vida por mi causa. El servicio a Dios no tiene pausa, hermanos. El servicio a Dios es hasta que Él nos llame a su presencia. Tercer cosa, fíjense lo que dice el pasaje, versículo número 8, siempre en la misma versión. Vayan ahora a los montes, traigan madera. ¿Y qué les dice el Señor? Hoy, no más excusas. Hoy voy a ver qué es lo que Dios me está diciendo que yo haga. Los deseos míos, ¿cuáles son? Seguir tranquilo. Pero Dios me está diciendo, vayan mañana, el otro mes. En enero del 2024, ponete a servir, hijo. No, ¿cuándo dice el Señor? Ahora. Hoy. No es otro día, hermano. Hoy pregunte por el líder, hoy pregunte por el ministerio al cual usted servía en otra iglesia donde vivía antes. Ahora. ¿Qué pasa si no lo hacen ahora? Siembran mucho, recogen poco. Todo lo que reciben es como que lo reciben en sacos rotos. Porque no estamos siendo obedientes, no a mis deseos, sino a los deseos ¿de quién? Del Señor. Mire cómo dice el final. Vayan ahora a los montes, traigan madera, reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella. ¿Y qué dice el Señor? Me sentiré como. Pero es que estamos acostumbrados solo a nuestros deseos, va. Solo a eso. ¿Cuáles son las cosas que le encantan a Dios? ¿A Dios le encanta que seamos bendecidos? Sí, le encanta que seamos bendecidos. ¿A Dios le encanta que estemos alegres? Sí, le encanta que estemos alegres. Pero también a Dios le encanta que nosotros hagamos cosas por Él. Ya no hay amenes. Por eso dice Jesús a la gente, en los negocios de mi Padre me es necesario. ¿Va? Pero me es necesario, pues. Yo tengo ciertos amigos ahí y de repente, claro, hey, mira, venite para acá y que no sé qué. Ya me está hablando otra vez pero me está hablando para involucrarme en un negocio. Para eso nada más. Y yo decido si quiero ser parte del negocio y que me dé lo que me dan de ganancia, o yo digo, no voy a ir. Lo mismo es Dios. Si Él te llama es para involucrarte en sus negocios. Y si tú estás en los negocios del Padre, Él te va a bendecir abundantemente. Por eso dice Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. Y por otro lado, cuando dice el texto, me sentiré honrado, que dice otro pasaje, Dios honra a quienes. ¿Cómo honra usted a Dios? ¿Qué honra le da a Dios? ¿Le importan las cosas de Dios? ¿Le importa el reino de Dios? ¿Le importa la expansión del evangelio? ¿Le importa atender a los niños del Señor? Cada una de las cosas que hicieron por estos pequeños, dice Mateo 25, no la hicieron por ellos, las hicieron por mí. ¿Cómo va a honrar a Dios? Llevamos 3 ideas.
Las ideas que tienen que ver con actitudes que me empobrecen, dijimos, la número 1 es que siempre pongo excusas. La número 2 es que no me fijo en lo que me está pasando por no estar haciendo lo que Dios me ha enviado. La número 3 es, yo no busco agradar ni honrar a Dios. Yo siempre busco mis deseos. Yo siempre busco lo que yo quiero. ¿Y dónde está el problema? En que no se trata de buscar lo que yo quiero. Jesús le dijo, no se haga mi voluntad, sino hágase. Versículos 9 y 10, cuarta idea que me empobrece. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron, ¿qué dice? Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. 10. ¿Esto es por causa de quién? No, aquí no tiene la culpa Dios, hermano. Esto es por causa de ustedes, que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce su cosecha. La cuarta cosa que me empobrece es echarle la culpa a toda la gente de alrededor. El Señor está diciendo, vos estás como estás, porque vos te lo has buscado. Y usted puede comenzar a justificarse, ¿va? Ay, es que el fulano de tal, ay, que me enganó de tal, ay, es que el hermanito. No, no, es por causa de quién, dice el Señor, de ustedes. No ande buscando culpables de sus desgracias, hermano. Nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino, y las cosas que vivimos y estamos pasando son por nuestras propias decisiones. ¿Alguien dice amén? No le eche la culpa al hermano, no eche la culpa al pastor, no eche la culpa al líder. No, estamos viviendo las responsabilidades de nuestras propias decisiones. Por lo tanto, la respuesta no está afuera. La respuesta está ¿dónde? En nosotros. Aquí no es cuestión de que, ay, es que el pastor fulano, ay, es que el hermano mengano, ay, no, Señor. Es por causa de ustedes que los cielos se retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer un autoanálisis. Tengo que reflexionar internamente y darme cuenta la razón de mi empobrecimiento, y tiene que ver con haber hecho a un lado a Dios. Me interesan mis casas, me interesan mis cosas, me interesan mis proyectos, y dice la palabra en el versículo anterior, en el 9, ahí decía una frase maravillosa en el versículo 9, ¿por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Nuestros proyectos van bien, el salario, la casita, tal cosa, y dice el Señor, ¿y mi casa? ¿Y el ministerio que te entregué? ¿Y la gente que te di a tu cargo? ¿Y eso que yo te llamé hace tantos años, qué pasó? Está en ruinas. Está hecho pedazos. Porque mire, yo voy a decir aquí con mucho respeto, aquí hay gente que no debería solo estar sentada escuchando culto, sino que debería estarle sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Conmigo se enojan varios compañeros porque yo les tiro duro, porque aquí estamos en la casa de Dios, aquí estamos. Ustedes ya no están de congregarse, ustedes están de ir a predicar la palabra a otros lados. Ya no oí muchos amenes, y no se los digo yo, hermano, se los manda a decir el Señor. Otra frase más, versículo 11, yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas,
Una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva, las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambres y lo arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Siguiente versículo. Entonces, ojo al 12, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el remanente del pueblo de Dios, ayúdeme a leer eso, comenzaron a obedecer el mensaje de Jehová su Dios. ¿Qué comenzaron a hacer, iglesia? Ahí es donde estamos entendiendo el llamado de Dios. ¡Qué lindo es el sermón! No. El sermón efectivo no es aquel que el predicador es más elocuente. Porque usted sabe que dentro de la oratoria hay técnicas para mantenerlo a usted entretenido, que usted disfrute, que usted goce. ¡Ay, qué precioso el sermón! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! El sermón más efectivo no es aquel que ha sido agradado al oído. El sermón más efectivo es cuando usted sale de esa puerta y dice: hoy sí le voy a ir a obedecer a Dios. Ese es el sermón efectivo. Ese es el sermón efectivo. Aquí dice el texto: comenzaron a obedecer el mensaje del Señor su Dios. Y mire cómo cambió todo. Todo lo anterior: tienen hambre, no recogen, no tienen frutos, están sin nada, no tienen nada. ¿Y cómo cambió todo? ¿Dónde cambió todo? Cuando comenzaron ¿a qué? Versículo siempre el mismo: cuando oyeron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor a Dios había enviado, el pueblo, ¿qué dice? Comenzaron a obedecer y comenzaron a temer al Señor. Y por consecuente, dice el versículo 13, luego Ageo, el mensajero del Señor, dio al pueblo el siguiente mensaje del Señor. ¿Cuál era? ¿Verdad que ya no es de maldición? ¿Verdad que ya no es de escasez? ¿Qué hizo la diferencia? Comenzar a obedecer y temer a Dios. Dice la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tabernáculo de Ciudad Delgado, ya no sigamos empobreciéndonos. Mejor así como este pueblo, hoy mismo, comencemos a obedecer y a temer el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que esa pobreza cambie en riqueza, para que esa tristeza cambie en alegría, para que esas lágrimas se conviertan en risa. Amados, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero de nosotros depende, y de la cercanía que tengamos con Él, ser bendecidos o ser maldecidos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el profeta que hace muchos años, siglos quizás, tú utilizaste para dar este mensaje, que hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia. Un pueblo que no le alcanzaba para nada, pero cuando comenzó a obedecerte y comenzó a temerte, el mensaje cambió. Ya no es, no les alcanza, sino el mensaje es: anda a decirles que yo estoy con ellos. Esta mañana Dios está con nosotros. Quiero hacer una oración. Si usted quiere que oremos para que el Señor nos ayude a cambiar de perspectivas y de prioridades, póngase de pie. Esto no es nada espiritual ni nada esotérico de ponerse de pie. Es simplemente decirle: Señor, he recibido el mensaje. Reconozco, Dios,
estas actitudes, lejos de bendecirme, me han empobrecido. Póngase de pie, vamos a orar para que el Señor pueda ministrarnos, que su Espíritu nos ayude a entender que el éxito del creyente está en obedecer y en temerle a Dios por sobre todas las cosas. Padre, aquí está tu pueblo puesto en pie. Señor, queremos de todo corazón que seas tú el que bendiga nuestras decisiones. Que seas tú, Señor, el que nos ayude a darnos cuenta el llamado que nos haces. Ya no queremos poner excusas. Así como el Señor que invitó a esa cena de Lucas, que le pusieron 1000 excusas. Nosotros también te hemos puesto tantas excusas, Señor. Que el otro año, que el otro mes, que otro día. Hoy, como dice el versículo 8, ahora nuestra vida debe de cambiar y dejar ser transformada por el Señor. Si decidiera negar mi fe, dice una alabanza, y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir. No tenemos a dónde ir, iglesia. No podemos vivir la vida solamente en nuestros propósitos. Debemos de acercarnos a los propósitos de Dios. Como decía el versículo 8, que se sentirá agradado y honrado por nosotros. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciare mi corazón la santa gracia que me salvó, convencido estoy que sin tu amor y que sin ti mi corazón sediento cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acaban mis fuerzas y que sin ti mi corazón sediento se muere. Cerca de ti, Señor, cerca de ti, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, Padre, gracias te damos en esta mañana por lo bueno que tú eres. Pueden tomar asiento. Ahora queremos invitar a toda aquella persona que quiera aceptar a Jesús como su suficiente Salvador personal. ¿Habrá alguien entre nosotros que quiera entregarle su vida al Señor? Levante su mano, póngase de pie, mientras los servidores pasan ahí cerca de la silla donde usted se encuentra para orar con usted y por usted. ¿Habrá alguien que quiera aceptar al Señor en esta mañana? Dios le bendiga.
¿Alguien más que quiera entregarle su vida al Señor? Dice la Biblia, el predicador ha finalizado el mensaje. Mas a es todos a hora los que le recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad Delgado. Dios te bendiga.